El título de la lección de Ven Sígueme para este día domingo es No podía haber un pueblo más dichoso. Ese pueblo que pudo verle la cara a nuestro Salvador Jesucristo, y no solamente eso, sino le tocó las marcas en sus manos, en sus pies, en su costado, y recibieron instrucción de aquel que había creado las instrucciones. Desde el principio hemos hablado con Adán y Eva que el Señor había mandado a su Hijo para dar instrucción y después llevar a cabo la expiación por el cual o por la cual todos podemos ser salvos. Bueno, aquellas 2500 personas y los que se le fueron uniendo con el paso de la prédica del Evangelio tuvieron y fueron testigos de aquel que se había profetizado desde el principio. Fueron testigos de sus enseñanzas, de su amor, de la administración de la Santa Cena, del bautismo, del nombre de la Iglesia, como lo vamos a ver el día de hoy, y de muchas otras más cosas. Hermanos, nuestro Salvador Jesucristo está a punto de despedirse presencialmente de la clase, de acuerdo a la crónica del Libro de Mormón. Sin embargo, quedarán sus enseñanzas para siempre perpetuadas en el otro testamento de Jesucristo y, por supuesto, para nosotros que lo estudiamos cientos de años después de cuando se escribieron originalmente aquí en el continente americano. Hermanos y amigos, bienvenidos a la clase del día de hoy. Vamos a dibujar, vamos a repasar. Esta va a ser una super clase. Lo prometo. Cuando estudié el manual de Ven Sígueme con el material que vamos a ver el día de hoy, usted va a sorprenderse de tantas cosas que vamos a ver el día de hoy. Vamos a repasar 3 Nefi 27. Se está despidiendo ya el libro de 3 Nefi para darle paso a 4 Nefi y entonces comenzar la pendiente embajada en cuanto a el libro de Mormón. Es decir, vamos a terminar el libro de Mormón en este mes de octubre, noviembre y diciembre. Hermanos y hermanas, así que si has llegado hasta acá en el estudio con nosotros, gracias por solamente por darte cita, apartar un momento de tu día para repasar la clase con nosotros, pero también por aplicar lo que aquí se ha enseñado por medio del manual de Ven Sígueme. Así que gracias, vamos a ver grandes cosas el día de hoy. Vamos a hablar, hermanos, del nombramiento de la iglesia, el nombre por el cual se iba a conocer a su iglesia. Vamos a hablar, hermanos, de las últimas palabras de Jesucristo, las últimas instrucciones al pueblo, y también de los 3 nefitas, un tema del cual se ha discutido muchísimo, aquellos que no probaron la muerte, aquellos que decidieron pedirle eso al Señor, y su paralelismo con el mundo moderno y las antiguas civilizaciones y otras muchas sorpresitas que tenemos para ustedes el día de hoy, aquí en la clase con Benji Monroy. No podía haber un pueblo más dichoso. Las enseñanzas de Jesucristo son mucho más que una bella filosofía en la cual podemos meditar. Tienen el propósito de inspirarnos a llegar a ser como Él, como Jesucristo. El libro de 4 Nefi nos muestra cuán completamente el Evangelio del Salvador puede cambiar a las personas. Tras el breve ministerio de Jesús, llegaron a su fin siglos de contención entre nefitas y lamanitas. 2 naciones conocidas por sus disensiones y por su orgullo llegaron a ser uno, o sea, hijos de Cristo. Comenzaron a tener en común todas las cosas. El amor de Dios moraba en el corazón del pueblo y ciertamente no podía haber un pueblo más dichoso entre todos los que habían sido creados por la mano de Dios. Así es como las enseñanzas del Salvador cambiaron a los nefitas y los lamanitas. ¿De qué modo te están cambiando a usted o te están cambiando a ti? Así comienza el manual del día de hoy, dándonos un breve resumen de lo que ha sucedido y de lo que pasó en la crónica y en la historia del Libro de Mormón a lo largo de nuestro curso. Si usted nos acompañó o si usted ha leído alguna vez el Libro de Mormón, sabrá que los nefitas y los lamanitas fueron los dos pueblos protagonistas de la crónica del Libro de Mormón hasta este momento y lo seguirán siendo hasta que nos despidamos en el mes de diciembre con este curso. Y a este se agregarán otros tantos dentro de estas dos grandes casas que descendían de la casa de Israel, evidentemente, y que desde el principio en Jacob ya se identificaban también con otros nombres. Aquí van a volver a aparecer. Sin embargo, el manual de Ven Sígueme, y como usted lo puede corroborar en la lectura del manual, hermanos, se había ocurrido lo que vamos a denominar en la clase como el milagro del Libro de Mormón. El milagro
del Libro de Mormón. Este milagro, hermanos, si usted me acompaña y lo quiere ubicar de esta manera para poder retener, comprender mucho mejor a lo que vamos a hablar y lo que está tocando el manual en su principio, es la visita de Jesucristo en el continente americano y lo que derivó en la visita de Jesucristo en este continente. Imagínese que el día de mañana usted reciba la visita del presidente Russell M. Nelson, que acabamos de ver en la conferencia general, que es una persona ya entrada en años, que dice él que su vista comienza a envejecer, que se mueve lentamente, pero ciertamente la visita de un profeta en su hogar, hermanos, casi estoy seguro que marcaría un antes y un después en la vida de usted y en la de su casa, refiriéndome a la gente que habita allí. Bueno, hermanos, si la visita de un profeta fuese tan grande en su casa, en su hogar, imagínense la visita de aquel que ha mandado a los profetas, que es nuestro Señor Jesucristo. Dibujemos aquí, hermanos, algunos conceptos relacionados al milagro del Libro de Mormón. Nosotros podremos ubicar, evidentemente, la visita del Mesías, aquel del cual Samuel el Amanita y muchos otros habían profetizado de que iba a darse efecto aquí en el continente americano, y que hermanos, les trajo conflictos, confusiones, lágrimas y demás a los que sí creían, para después eso convertirse en un gozo pleno y un conocimiento pleno de lo que estamos diciendo. Así que esto está relacionado evidentemente con la visita de Jesucristo, el milagro del Libro de Mormón, pero sobre todo una palabra que me llama la atención y que podemos ubicar nosotros acá. Había dicho la clase pasada que este marcador ya está dando las últimas. Pero miren, la paz. Esto, hermanos y hermanas, no debe de perderse de vista. La palabra paz fue una de las cosas, de las tantas que vamos a repasar el día de hoy, que desencadenó la visita de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué hago hincapié en esta palabra? La paz. Ya les decía yo, como lo vimos al principio de la clase, que los nefitas y los lamanitas, hermanos, habían sido originalmente una familia que había descendido de Lehi, un profeta que había salido de Jerusalén en el 600 antes de Cristo y que había llegado a las costas del Nuevo Mundo, del continente americano, hacia el 588, él, su esposa y sus hijos. Y desde ese entonces, hermanos, casi desde el principio, los lamanitas y los nefitas habían chocado en grandes guerras, en discusiones políticas, en discusiones espirituales, económicas y de cualquier otra índole, muchas veces, durante cientos de años. Y cualquiera que hubiese vivido en ese tiempo, hermanos, hubiese imaginado como imposible que en algún momento los nefitas y los lamanitas hubiesen llegado a la paz por un periodo largo de tiempo. Y esto lo voy a anotar acá para que usted sepa a lo que nos estamos refiriendo. Periodo largo de tiempo. Varias décadas, hermanos y hermanas. Varias décadas en donde las personas tuvieron la oportunidad de gozar de el evangelio de Jesucristo desde otra perspectiva. Evidentemente ya lo habían visto. Ya, perdón, habían tocado su cuerpo, las marcas que había dejado el martirio en Jerusalén, y ahora eran testigos de los frutos de esa prédica, de esos sermones inolvidables en la historia del Libro de Mormón, que hoy hemos denominado el milagro del Libro de Mormón. Evidentemente, el milagro puede ocurrir en su vida, el milagro puede ser ese cambio que ha producido el estudio y la aplicación del Libro de Mormón, pero hoy nos vamos a referir a esto como el milagro del Libro de Mormón. El momento cumbre, la parte más importante, la cúspide, como si se tratase de subir a una montaña para después bajarla. Y evidentemente después de estos años, que fueron décadas, hermanos y hermanas, casi 200 años después, podemos observar que se vuelve a flaquear, que el ser humano vuelve a ser débil y demás. Así que quédese porque
el conocimiento de la clase espiritual que vamos a tratar de recibir por medio de la compañía del Espíritu Santo va a ser que usted ame este libro, reflexione y aplique lo que tenga que aplicar. Así comienza el manual en su introducción. La Iglesia de Jesucristo lleva su nombre. Este es el primer concepto que vamos a ver el día de hoy y que para muchos de ustedes será muy familiar en la clase porque el presidente Nelson, Russell M. Nelson, ha hecho mucho hincapié en este concepto. Vamos a dibujar una iglesia, evidentemente, y ustedes dominan este tema a la perfección, hermanos y hermanas. Durante muchos años, los amigos de la iglesia y los no tan amigos, para no utilizar otra palabra, nos han ubicado a nosotros con el mote o el apodo o el nickname, como usted le quiera decir, de mormones. Y lo vamos a poner acá. Y lo vamos a poner entrecomillado. ¿Por qué? Porque precisamente nos dijeron así por el libro que nosotros como bandera llevamos desde la restauración del Evangelio, acá en la crónica del Libro de Mormón como Santas Escrituras, y ya en la época moderna, de versión digital o en libro incluso impreso. Así nos han dicho los que son amigos y no tan amigos de esta iglesia, que es la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Ese nombre quedó perpetuado desde la visita de Jesucristo al continente americano. Ya se hacían llamar cristianos allá en el viejo continente. Acá la iglesia de Dios, la iglesia de Cristo. Pero había ciertas dudas, había comentarios, había cierta incertidumbre de cómo llamarse o cómo autodenominarse a la visita de Cristo y haciendo lo que Jesucristo había encomendado que se hiciese por parte de los discípulos que él había llamado aquí en este continente. A medida que los discípulos del Salvador comenzaron a establecer su iglesia por toda la tierra, surgió una pregunta que para algunos podría parecer de menor importancia. ¿Cuál había de ser el nombre de la iglesia? Vamos al primer capítulo que vamos a repasar el día de hoy. Amigos y amigas, esto está en el 27 del 1 al 3, que dice así. Y sucedió que mientras los discípulos de Jesús andaban viajando y predicando las cosas que habían oído y visto, y bautizando en el nombre de Jesús, sucedió que se hallaban congregados los discípulos y unidos en poderosa oración y en ayuno. Es decir, la fe llevada en acción. ¿Cuál es esa acción de la fe? La prédica del Evangelio, el ayuno, la oración, la meditación y demás. Y Jesús se les manifestó de nuevo porque pedían al Padre en su nombre, y vino Jesús y se puso en medio de ellos y les dijo, ¿qué queréis que os dé? Y ellos le dijeron, Señor, deseamos que nos digas el nombre por el cual hemos de llamar esta iglesia, porque hay disputas entre este pueblo concernientes al asunto. Era normal. Hermanos, miren, imaginen ustedes que su barrio, su rama se va a reorganizar, se van a dividir los límites. Quizá otras familias de otros barrios circunvecinos van a llegar a formar una nueva unidad en la iglesia. Y entonces el obispo y el presidente de estaca deliberan el nombre del barrio. Bueno, algo parecido pasó allá en el tercer Nefi, en el capítulo 27, cuando las personas predicando todas las enseñanzas de Jesucristo que habían entendido desde el principio y que recién habían confirmado en la visita de Cristo, hermanos, surgía la duda de cómo habría de llamar a esta unidad que ya existía, pero fortalecida nuevamente. Y entonces Jesucristo aparece y disipa las dudas. Dice más adelante que aprendes de la respuesta que dio el Salvador acerca de la importancia de este nombre. Piense en las palabras del profeta que desde 2018 nos ha recordado del nombre de la iglesia y la respuesta que tiene el Salvador Jesucristo aquí para todos nosotros. Allí mismo, a partir del verso 4, dice, y el Señor les dijo, de cierto os digo, ¿por qué es que este pueblo ha de murmurar y disputar a causa de esto? Como diciendo, ¿no habéis entendido que la iglesia lleva mi nombre? Dice el 5, ¿no han leído las escrituras que dicen que debéis tomar sobre vosotros el nombre de Cristo, que es mi nombre? Porque por este nombre seréis llamados en el postrer día. Y el que tome sobre sí mi nombre y persevera hasta el fin, éste se salvará en el postrer día. Por tanto, cualquier cosa que hagáis la haréis en mi nombre,
De modo que daréis mi nombre a la iglesia y en mi nombre pediréis al Padre que bendiga a la iglesia por mi causa. ¿Y cómo puede ser mi iglesia salvo que lleve mi nombre? Porque si una iglesia lleva el nombre de Moisés, entonces es la iglesia de Moisés. O si le da el nombre de algún hombre, entonces es la iglesia de ese hombre. Pero si lleva mi nombre, entonces es mi iglesia. Si es que están fundados sobre mi evangelio. En verdad os digo que vosotros estáis edificados sobre mi evangelio. Por tanto, cualquier cosa que llaméis, la llamaréis en mi nombre, de modo que si pedís al Padre por la iglesia, si lo hacéis en mi nombre, el Padre os escuchará. Y si es que la iglesia está edificada sobre mi evangelio, entonces el Padre manifestará sus propias obras en ella. Pues si no está edificada sobre mi evangelio y está fundada en los hechos de los hombres o en las obras del adversario del diablo, de cierto os digo que gozarán de su obra por un tiempo y de aquí a poco viene el fin. Y son cortados y echados en el fuego de donde no se vuelve. Pues sus obras los siguen, porque es por sus obras que son talados. Recordad pues las cosas que os he dicho. Recuerdan que había habido horas, días antes, en donde Jesucristo había partido los sacramentos, el vino y el pan, y entonces había declarado las escrituras que hoy se repiten en cada reunión sacramental al administrar los sacramentos. Bueno, el Señor Jesucristo había dicho, ¿no habéis entendido esa oración sacramental o las escrituras que han referido antes que todo lo que hacéis en la iglesia que sea en mi nombre? De modo, hermanos, que la iglesia debía de llevar el nombre de Cristo. Y ahí, hermanos, nosotros adoptamos el nombre de Jesucristo en el nombre oficial de la iglesia. Cuando el presidente Nelson, y acá lo podemos corroborar en el manual, el nombre correcto de la iglesia en la Leona de noviembre del 2018, casi cuando recién arranca el presidente Nelson como profeta vidente y revelador en la iglesia actualmente, fue algo que distinguió al presidente Nelson de haber regresado a las bases. Nuestros dominios en página web antiguamente eran mormon.org. O sea feliz y sea mormón, un dicho que sigue todavía dentro de la iglesia. Las pequeñas tarjetas que repartíamos los que de mi generación en la iglesia referían a dominios como mormon.org para mayor información acerca de la iglesia. Y aunque en su momento fue útil, y aunque en su momento mucha gente llegó al conocimiento de la iglesia, el presidente Russell M. Nelson se inspira por medio de la revelación del Padre Celestial a su profeta para poder enfatizar en el nombre correcto que Jesucristo en Tres Nefi había dejado muy en claro. Porque si nuestros dominios en página web, si alguna de nuestra publicidad e incluso la aceptación de la denominada iglesia mormona o mormones ya comenzaba a ser tan común en discursos, manuales y demás, había que regresar y observar las bases. ¿Y por qué no habría de valer la pena de observar y regresar a las bases que nuestro Salvador, el que había fundado la iglesia y después haberla restaurado por medio del profeta José, nos había dado? Claro que había mucha sabiduría en regresar y observar un principio que nosotros como seres humanos podemos llegar a perder de vista, como así ocurrió. Para mucha gente fue dolorosa haber cambiado los dominios de páginas de miembros de la iglesia y dejar de ser mormón y algo para comenzar a ser de la iglesia de Jesucristo y evitar las abreviaturas como SUD o LDS en inglés. Para esforzarnos 2 segundos más para terminar el nombre completo de la iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. El presidente Nelson, hermanos, no se equivocó al invitar con amor a que volviésemos a observar el nombre de la iglesia, la de Cristo, la que lleva su nombre, para poder ubicar, compartir, pregonar y sobre todo publicitar
en nuestro entorno, en nuestras redes sociales, en los dominios de la iglesia, en la prédica del evangelio, en las charlas cotidianas con nuestros vecinos o nuestros compañeros de trabajo, que aún llegan y nos preguntan, ¿eres mormón? Y la mejor manera de contestar es, sí lo soy. Pero el nombre correcto de la iglesia es la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Nos conocen como mormones porque, hermanos, bueno, para la gente que todavía tenga alguna duda y que nos esté viendo el día de hoy, hermanos, nosotros tenemos un libro que estamos estudiando y el cual de aquí se está impartiendo la clase. ¿Ok? El libro de Mormón. Otro testamento de Jesucristo. De aquí sale el mote de mormones. Fue tan innovadora la propuesta de la Iglesia restaurada hacia 1830 que la publicación de otro libro que no fuese la Biblia, hermanos, permitió que la gente nos ubicase por eso que nos distinguía. Algunos con buena intención, otros para burlarse, como muchos lo hacen hasta el día de hoy. Hermanos, la Iglesia de Jesucristo, Él la organizó, Él la restauró, y Él responde a los nefitas y a los lamanitas congregados cuando le preguntan, ¿qué nombre debe de recibir esta organización que ahora ha tomado un segundo aire, por así decirlo, de acuerdo a la crónica de los capítulos que estamos viendo el día de hoy? Jesucristo les responde con amor y les dice, ¿no habéis entendido que mi iglesia debe llevar mi nombre? Por lo que cuando nosotros volvemos a observar que la iglesia lleva el nombre de nuestro Señor Jesucristo, eso quiere decir, hermanos y hermanas, que hablamos de Él, que no dejamos un discurso dado en la iglesia sin tocar el nombre de Jesucristo y sus enseñanzas, que no impartimos una clase en mujeres jóvenes, en sacerdocio, en escuela dominical, en seminario, instituto o en la clase de la primaria, sin hablar de Jesucristo. Nosotros no terminamos una oración sin decir en el nombre de Jesucristo. Los misioneros de la iglesia portarán ese gafet en donde lo que más se vea es el nombre por el cual podemos llamarles a ellos, sean hermanas o élderes, y abajo el nombre de Jesucristo en grande. Todas las iglesias en la actualidad tienen una placa de forma cuadrada, muchas de ellas afuera del edificio, en donde dice visitantes son bienvenidos a la iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Las actividades incluso en la iglesia, ya sean bailes, actividades deportivas, educativas o de otra índole que no tenga que ver exactamente con el estudio de algún libro canónico, incluso pueden ser centradas en Cristo. Porque Jesucristo es responsable no solamente del alimento espiritual, sino son creaciones que Él efectuó desde el principio. Así que si usted habla de otro tema, de algún deporte, si usted está estudiando X o Y carrera, eso también testifica del Salvador. Y Él había mandado, de acuerdo a lo que vemos en el manual, a que todo lo que hagáis, lo hagáis en su nombre. Y si es con íntegro propósito de corazón, Él os concederá. Es una maravilla y aparte, amigos y amigas, es algo que Él prometió en las Santas Escrituras y que recién acabamos de leer para nuestro provecho e instrucción. El Salvador reveló el nombre de su iglesia para la época actual en Doctrina y Convenio 115:4. Vamos a repasarlo, hermanos, para que cerremos este capítulo del nombre de la iglesia. Porque así se llamará mi iglesia en los postreros días, a saber, la iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Se fijan que el Señor le da en Doctrina y Convenios, en el principio de la era pionera, el nombre de la iglesia. Y que con el paso del tiempo y porque me equivoco y porque los seres humanos dentro de la iglesia nos equivocamos todos los días, perdimos de vista lo más importante, hermanos, y me pasó muchas veces. Me pasó. Es más, a veces me sigue pasando. Pero en la semana conversaba yo con gente de otra denominación religiosa
y no tuve miedo de decir el nombre completo de la iglesia. Les admití que es un nombre largo y les admití que mucha gente se confunde con el nombre de la iglesia y el mote que nos dieron desde el principio. Para finalizar esta pequeña apertura en el primer subtema de la clase del día de hoy, hermanos y hermanas, quisiera dar un comentario personal. Esto no exactamente viene en el manual, pero ahora quiero compartirles algo que reflexioné durante el estudio de la clase. Hoy en día, hermanos y hermanas, se han publicado cientos de artículos, series de streaming que podemos encontrar en Hulu, en Amazon, en Netflix, en Disney Plus o en otros sistemas en donde uno puede entrar a ver contenido audiovisual, en donde se ha confundido mucho a la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días con otras ramas que surgieron de la Iglesia restaurada en 1830. Y eso ha traído confusión a muchas personas que denominan a todas esas ramas que salieron de la iglesia original, incluyendo la comunidad de Cristo, nuestros hermanos antiguamente conocidos como la iglesia reorganizada de Jesucristo, de los santos de los últimos días, en una sola. Eso, como dije, ha traído confusión, y cuando hay confusión, hermanos, la información llega coartada o tergiversada. E incluso la gente asocia prácticas o antiguas prácticas de nuestros otros hermanos que salieron en el principio para organizar sus propias iglesias con la que hoy está dirigida por el presidente Russell M. Nelson y que recibe la revelación de nuestro Señor Jesucristo y que la dirigen en conjunto, Cristo como la cabeza de su iglesia y como coconductor de la misma, el profeta que él ha llamado. En mi punto de vista personal, hermanos, en 2018 el presidente Russell M. Nelson fue certero, directo, de volver a observar a la iglesia con el nombre original, porque un profeta, hermanos, puede ver lo que va a venir. Y quizá en una impresión, quizá en una inspiración, o en algún otro método que nuestro Padre Celestial acostumbra para comunicar sus designios a sus siervos los profetas. Se entendió que iban a venir tiempos de confusión en cuanto al nombre de la iglesia, las ramas que salieron en el principio y la iglesia de Jesucristo de los santos de los últimos días. Para disipar cualquier duda en cualquier serie moderna del sistema de streaming que usted vea, había que dejar en claro que somos la iglesia de Jesucristo y no la de Mormón, que somos la iglesia de Jesucristo de los santos de los últimos días y no la iglesia reorganizada o la iglesia o una comunidad o alguna otra denominación religiosa a quienes también respetamos y queremos. ¿Se dan cuenta cómo el presidente Nelson se anticipa por medio de la revelación a la iglesia? Y entonces, antes de que haya confusión como lo hay ahora, nosotros comenzamos a observar un principio fundamental que lo estamos viendo hoy en la clase. Hermanos, así se dirige la iglesia, por medio de la revelación en cosas sencillas. Mucha gente espera que el presidente Nelson haga llover en lugares de sequía, que a pesar de que tiene el poder para atar y desatar allá arriba y acá abajo, hermanos, generalmente el profeta profetiza, habla, exhorta con palabras sencillas y a veces hasta pasan desapercibidas por nosotros. Para esos ejemplos, muchísimos y los que vienen también. ¿Recuerdan estas palabras al final de la conferencia general de que el Señor viene pronto? Cuando lo dice un profeta, hermanos, cobra un peso extra, muy importante. Así es menester estudiar, escudriñar y reflexionar en la clase. En el segundo subtítulo de la clase dice, la iglesia de Jesucristo está edificada sobre su evangelio. Evidentemente, si el Señor nos pide que todo lo hagamos en Cristo, que su iglesia lleve el nombre de Cristo,
Amigos, obviamente todo lo que hagamos y el Evangelio tiene que ser basado en él. Y miren lo que nos comenta en el 27, en el 10. Y si es que la iglesia está edificada sobre mi Evangelio, entonces el Padre manifestará sus propias obras en ella. Si nosotros vamos más adelante, hermanos, Jesucristo comienza diciendo a partir del 13, He aquí os he dado mi Evangelio, y este es el Evangelio que os he dado, que vine al mundo a cumplir la voluntad de mi Padre, porque mi Padre me envió a mí. Esto, el versículo 13 que ustedes pueden leer es lo que se le conoce como un quiasmo. Es una antigua forma de escritura y de habla de parte de los judíos, y Jesucristo era un judío resucitado, y los nefitas y los lamanitas, hermanos y hermanas, eran judíos de sangre que habían ya nacido en el continente americano, pero que podían trazar su genealogía hacia la casa de Israel. Ya tocará el momento de hablar de eso, y para nuestra página oficial de nuestra Fundación Central de las Escrituras pueden investigar más acerca de los quiasmos. Continúa en el 14 diciendo, y mi Padre me envió para que fuese levantado sobre la cruz, y que después de ser levantado sobre la cruz pudiese atraer a mí mismo a todos los hombres, para que así como he sido levantado por los hombres, así también los hombres sean levantados por el Padre, para comparecer ante mí, para ser juzgados por sus obras, ya fueran buenas o malas. Y por esta razón he sido levantado, por consiguiente, de acuerdo con el poder del Padre, atraeré a mí mismo a todos los hombres para que sean juzgados según sus obras. Y sucederá que cualquiera que se arrepiente y se bautice en mi nombre, será lleno, y si persevera hasta el fin, he aquí, yo lo tendré sin culpa ante mi Padre el día en que me presente para juzgar al mundo. Y aquel que no persevera hasta el fin, este es el que también es cortado y echado al fuego, de donde nunca más puede volver por motivo de la justicia del Padre. Y esta es la palabra que Él les ha dado a los hijos de los hombres, y por esta razón Él cumple las palabras que ha dado, y no miente, sino que cumple todas las palabras. Y nada impuro puede entrar en su reino, por tanto nada entra en su reposo, sino aquellos que han lavado sus vestidos en mi sangre, mediante su fe, y el arrepentimiento de todos sus pecados y su fidelidad hasta el fin. Y este es el mandamiento: arrepentíos todos vosotros. Intentemos leer esto como si se tratase específicamente para usted, hermano y hermana en casa, y para mí. Arrepentíos todos vosotros, extremos de la tierra, y venid a mí y sed bautizados en mi nombre, para que seáis santificados por la recepción del Espíritu Santo, a fin de que en el postrer día os presentéis ante mí sin mancha. En verdad os digo que este es mi evangelio, y vosotros sabéis las cosas que debéis hacer en mi iglesia. Pues las obras que me habéis visto hacer, esas también las haréis, porque aquello que me habéis visto hacer, eso haréis vosotros. De modo que si hacéis estas cosas, benditos sois, porque seréis enaltecidos en el postrer día. Jesucristo continúa con la prédica del arrepentimiento y del bautismo. Hagamos a nuestro Señor Jesucristo del día de hoy, como ha sido en prácticamente, ¿qué les gusta? En las últimas 6 clases, hemos tratado de imaginar a nuestro Señor Jesucristo dando instrucción, apareciendo en el continente americano y volviendo a testificar de las cosas que con recurrencia, hermanos, Él hizo énfasis. Muchos de ustedes se podrán preguntar, ¿por qué vuelve nuestro Salvador Jesucristo a volver a testificar? ¿Por qué vuelve a hablar del bautismo si ya lo ha hecho? ¿Que no entendieron? Bueno, hermanos, ¿cuántas veces se nos ha hablado de la fe en la iglesia, del bautismo, de la Santa Cena, de los milagros? Y aún muchos tenemos preguntas, algunos todavía no entendemos, no razonamos. Bueno, era obvio que Jesús detectara eso que le sucede a nosotros los seres humanos y vuelve a hacer hincapié otra vez en el bautismo, en el arrepentimiento, en la prédica del evangelio con el ejemplo y ser buenos cristianos y etcétera. Bueno, aquí, hermanos, queda nuestro Señor Jesucristo del día de hoy. Es una costumbre y no vamos a hacer algo diferente a lo que Él pidió, ¿no? Jesucristo siempre será el protagonista de la clase. Esta y de todas las de Ven, Sígueme, que vendrán de aquí hasta que se acabe
el curso del Libro de Mormón, y aún cuando venga Doctrina y Convenios el próximo año, hermanos y hermanas, ya lo verán. Les encantará repasar la restauración, la historia de la iglesia desde una perspectiva muy espiritual, muy moderna, y que la iglesia prepara y ha preparado para todos nosotros. De hecho, ya está el manual de Ven, Sígueme disponible en Biblioteca del Evangelio para el 2025, así que si usted quiere irse preparando ya, bien lo puede hacer y de provecho le servirá, sin duda alguna. ¿De qué manera cambian tus deseos conforme vives el Evangelio de Cristo? Allí en casa, hermanos, seguramente ustedes tienen experiencias fuertes espirituales de cuando nosotros hacemos pequeños cambios en nuestra vida, cuando comenzamos a hacer oraciones, cuando comenzamos a retomar la lectura del Libro de Mormón, cuando comenzamos a ayudar más al prójimo o a hablar mejor o asistir a la iglesia nuevamente o al templo. Hay grandes cambios en nuestra vida. Seguramente usted tendrá muchos y puede reflexionarlos y comentarlos si así lo desea aquí en el video del día de hoy. Lo agradeceremos muchísimo, sin lugar a duda. El Libro de Mormón es una señal de que se está cumpliendo la obra de Dios de los últimos días. Usted es un ejemplo de que las palabras de Jesucristo en Tercer Nefi o en Tres Nefi se cumplen, hermanos. Echen un vistazo hasta este momento de lo que llevamos de clase y usted se puede dar cuenta de que hemos hablado de la edificación de la iglesia de Cristo, la edificación y el llamar a la iglesia por el nombre de Cristo, la aparición del Libro de Mormón, y todo eso comienza a darle sentido a lo que estamos viviendo y a lo que Cristo también profetizó y habló en su respectivo momento. Vamos al 29 y ahí hay bastante información de la cual podemos nosotros ejemplificar en la clase para nuestro provecho. Y ahora bien, desde el 1, aquí os digo que cuando el Señor en su sabiduría juzgue prudente que lleguen estas cosas a los gentiles. ¿Cuáles? Las que Cristo estaba pidiendo que se escribiesen cada que hablaba. ¿Recuerdan en la clase pasada cuando veíamos cuando invitábamos a ver los videos de las producciones modernas del Libro de Mormón, cómo una persona está escribiendo y cada que Cristo habla? Bueno, dice el Señor Jesucristo, cuando el Dios mi Padre juzgue prudente que lleguen estas cosas a los gentiles, según su palabra, entonces sabréis que ya empieza a cumplirse el convenio que el Padre ha hecho con los hijos de Israel, concerniente a su restauración a las tierras de su herencia. Y podréis saber que las palabras del Señor que han declarado los santos profetas se cumplirán todas, y no tendréis que decir que el Señor demora su venida a los hijos de Israel. Y no tenéis por qué imaginaros en vuestros corazones que son en vano las palabras que se han hablado, pues he aquí el Señor se acordará del convenio que ha hecho con su pueblo de la casa de Israel. La aparición del Libro de Mormón en una nación gentil, pero no por un gentil como lo era el profeta José, hermanos, es el inicio del cumplimiento del convenio que de aquí se refiere. Y esta es la restauración. Como dije recién, ya hablaremos muchísimo a partir de enero. Hermanos, están cordialmente invitados a acompañarnos en el curso de Doctrina y Convenios aquí en Central de las Escrituras. Si usted prefiere ver otra clase, tenemos grandes maestros que con mucho amor también comparten la prédica del Evangelio. Y demás, tenemos a la hermana Ceci, el hermano Walter, el hermano Pepe y Ariel, que también están haciendo lo propio con Ven Sígueme. Tenemos a Diana en Ven Sígueme con música, o las escrituras y música, como ahora se denomina su espacio, su canal. Y bueno, es algunas herramientas para tratar de ayudarles y ayudarnos a nosotros mismos, porque también nosotros aprendemos bastante, hermanos. Créanmelo, no es un cliché, es algo real que lo puedo testificar. Un poquito más adelante, aquí en el 29, hermanos, dice hacia el 4 y hasta el 9, dice: y cuando veáis que estas palabras aparecen entre vosotros, que ya han aparecido, hermanos, y ya el Libro de Mormón está en cientos de idiomas, no desdeñéis ya más los hechos del Señor, porque la espada de su justicia se halla a su diestra. Y aquí, si en aquel día despreciáis sus obras, Él hará que pronto os alcance. Hay de aquel que desdeñe los hechos del Señor, sí, hay de aquel que niega al Cristo y sus obras. Sí, hay de aquel que niegue las revelaciones del Señor y del que diga que el Señor ya no obra por revelación, sino ni por profecía, ni por dones, ni por lenguas, ni por sanidades, ni por el poder del Espíritu Santo.
aquellos que perdemos la fe dentro de la iglesia, hermanos. Hay una advertencia del Señor de no ir por ese camino. Hay de aquel que se dice que la iglesia ya no es santa, que no es verdadera, que no hay sanidades, no hay dones. Y de ejemplos, hermanos, tenemos hartos, muchísimos. Y el Señor da una advertencia que no es el camino. Si usted no le quiere creer al obispo, al presidente de estaca, a los élderes, a la hermana de la sociedad de socorro o a mí, hermanos, créale al Señor que está hablando a través del poder que Él tiene, a través del libro que Él mandó que se escribiese. Sí, hay de aquel que en ese día diga para obtener lucro que Jesucristo no puede hacer ningún milagro. Porque el que diga esto vendrá a ser como el hijo de perdición para quien no hubo misericordia según la palabra de Cristo. Sí, y ya no tenéis que encarnecer ni desdeñar a los judíos, ni hacer burla de ellos, ni de ninguno del resto de la casa de Israel, porque he aquí el Señor se acuerda de su convenio con ellos, y hará con ellos según lo que ha jurado. Por tanto, no vayáis a suponer que podéis volver la mano derecha del Señor a la izquierda, para que no ejecute su juicio para el cumplimiento del convenio que ha hecho con la casa de Israel. Me llama mucho la atención, hermanos, de no hacer burla. Y esto lo podemos ubicar como el respeto, ¿sí? Él habla, el Señor Jesucristo, del respeto a la casa de Israel, pero sobre todo a todos aquellos que desciendan. Vamos, hermanos, las tribus esparcidas por el Señor desde el principio, que un día Él prometerá recoger y ya lo está haciendo. Pueden ser cualquier grupo humano del mundo, cualquier persona en el mundo, entre sus diferencias físicas, de lenguaje, de religión inclusive, y el Señor habla de un respeto. Amigos, si nosotros aplicamos esta sentencia de nuestro Señor Jesucristo de manera amorosa, debemos entender de una vez por todas que todas las religiones, denominaciones religiosas que hablen del Cristo u de otra deidad y que se esfuercen por formar un mundo mejor y seres humanos mejores, merecen un respeto. Hay algunas pequeñas denominaciones que se hacen llamar religiones que van en contra de cualquier principio cristiano de alguna otra deidad que ellos observen. Y evidentemente, hermanos, el Señor no se refiere a ellos. El Señor Jesucristo habla en el 29 que acabamos de leer, hermanos, porque el que diga esto vendrá a ser como hijo de perdición, y ya no tenéis que escarnecer ni desdeñar a los judíos, ni hacer burla de ellos. O sea, respetarles, ni de ninguno del resto de la casa de Israel, porque aquí el Señor se acuerda de su convenio con ellos y hará con ellos según lo que ha jurado. En algún momento, hermanos, quizá en su barrio, en su estaca, o en alguna región del mundo, o quizá ahora en este momento, nos vimos como los privilegiados del Señor por tener la verdad, la restauración, la plenitud del Evangelio. Y aunque eso es cierto, hermanos, no nos dio derecho, no nos da, ni nos dará el derecho de sentirnos superiores y por ende tratar de denostar o hacer burla a los otros que a lo mejor tienen una parte del Evangelio nada más y que se esfuerzan por formar buenos niños y niñas, por formar buenos adultos, por ayudar a la comunidad, por también atender a las vicisitudes, a los desastres naturales. Todos ellos, hermanos, de acuerdo a lo que dice el Señor, merecen respeto, y una asignación pendiente para nosotros es comenzar a ver a las demás denominaciones religiosas como hermanas. Porque ¿cómo poder llegar a la unidad de la fe si nos vemos como enemigos? Esa unidad de la fe que tiene que existir antes de venir el Señor por segunda vez. Y que en 3 Nefi pide que no hagáis más burla a ellos, porque Él se ha acordado de todos aquellos con los que ha hecho convenio. Amigos y amigas, merece la pena observar y comenzar a verles con respeto. ¿Cómo se manifiesta el respeto? Con un saludo, con una plática tolerable y tolerante.
No van más ya, hermanos, no caben las pláticas acaloradas tratando de convencer con pasajes de las Escrituras hasta llegar al insulto, para demostrarle a la gente que no están bien o están mal o están regular. Porque hemos sido llamados nosotros para el juicio. La respuesta es que no. Nosotros hemos sido llamados para observar y esforzarnos para llegar a ser como Cristo. Es algo difícil, hermanos, pero no imposible. Y hemos visto ya de la perfección con el tiempo, como lo vimos en algunas clases pasadas, no de la noche en la mañana. La perfección en la mortalidad es un asunto pendiente, dijo el presidente Nelson, lo vimos recién. Y de ese modo, hermanos, otra de las joyas grandes de esta clase es la invitación a poder tratarnos bien y tratar bien a la gente de otras denominaciones religiosas. Adelante, dice hacia el final de la clase, seguir las enseñanzas de Jesucristo conduce a la unidad y a la felicidad. ¿Cómo habría sido vivir en los años que siguieron a la visita del Salvador? Hermanos y hermanas, fueron los años maravillosos, mejor conocido como el milagro del Libro de Mormón aquí en la clase. ¿Qué pasó después de que Mormón narra que el Señor deja sus últimas enseñanzas en el continente americano para ir a ministrar a las otras ovejas que no eran de este redil, que también debían de oír su voz y traerlas? ¿Qué fue lo que sucedió? Yo hice algunas anotaciones, hermanos y hermanas, de los años de paz. Nunca se habían dado años de tanta paz tan consecutivamente. Habían llegado a acuerdos los lamanitas y los nefitas, algunos habían coloquialmente doblado las manos y eso los llevaba a una paz, pero después de 3-4 años regresaban y había una mortandad increíble. Bueno, esto era muy diferente, hermanos. Vayamos a 4 Nefi. Es un solo capítulo antes de entrar a el Libro de Mormón, el nombre del libro del autor de esta obra grande y maravillosa, de la cual Cristo también hablaba recién, que dice en el 2, y ocurrió que en el año 36 se convirtió al Señor toda la gente sobre toda la faz de la tierra, tanto nefitas como lamanitas, y no había contenciones ni disputas entre ellos, y obraban rectamente unos con otros. Hermanos, todos se convirtieron. Ese es el milagro. Jesucristo, hermanos, tenía poder para convencer mediante la inspiración a los incrédulos, por supuesto. Han comido. Porque Jesucristo había vencido la muerte, entendía desde sus entrañas el sufrimiento, el dolor, en él residía la ley, había cumplido la ley de Moisés, estábamos ahora bajo la ley del Señor, de Jesucristo, había establecido su iglesia, la Santa Cena, el bautismo, y para él era como con un chasquido llamar a discípulos para mandarlos a predicar y entonces que todos se convencieran. En el año 36, hermanos, apenas se había ido el Señor Jesucristo físicamente de entre ellos y ya todos sabían perfectamente lo que tenían que hacer y tenían en común todas las cosas. Por tanto, no había ni ricos ni pobres, esclavos ni libres, sino que todos fueron hechos libres y participantes del don celestial. Y los discípulos de Jesús efectuaban grandes y maravillosas obras de tal manera que sanaban a los enfermos y resucitaban a los muertos y hacían que los cojos anduvieran y que los ciegos recibieran su vista y que los sordos oyeran, y obraban toda clase de milagros entre los hijos de los hombres, y no obraba milagros salvo que fuera en el nombre de Jesús, porque él había dicho que todas las cosas se iban a hacer bajo su nombre. Grandes milagros, hermanos. Y cuando hablamos de grandes milagros, ustedes pueden pensar, como más adelante lo vamos a ver en la clase, ¿qué hubiese sido si hubiésemos estado allí? ¿Qué le hubiésemos pedido al Salvador Jesucristo para poder ser sanados o efectuar algún milagro en nuestra vida? Estamos viendo los frutos, las consecuencias ya palpables de la visita de aquel que había bajado del cielo a su templo en la ciudad de abundancia, aquí en el Nuevo Mundo.
Y el Señor los prosperó en gran manera sobre la tierra, y al grado de que nuevamente edificaron ciudades donde se habían incendiado las otras. Sí, y aún la gran ciudad de Saraem la hicieron reconstruir. Y aquí aconteció que el pueblo de Nefi se hizo fuerte y se multiplicó en gran rapidez, y llegó a ser un pueblo hermoso y deleitable en extremo. Y se casaban y se daban en matrimonio, y fueron bendecidos de acuerdo con la multitud de las promesas que el Señor les había hecho. Y ya no seguían y no se guiaban por las prácticas y ordenanzas de la ley de Moisés, sino que se guiaban por los mandamientos que habían recibido del Señor su Dios, perseverando en el ayuno y la oración, y reuniéndose a menudo tanto para orar como para escuchar las palabras del Señor. Hermanos, aparte, edificaron las iglesias, las ciudades que se habían caído. Recuerdan en los cataclismos, hermanos y hermanas, recuerdan que se habían destruido muchas de esas ciudades grandes y hermosas. Bueno, el Señor las había establecido nuevamente. El Señor les había dado la facultad de volver a edificar como Él se había edificado nuevamente. Y eso conllevaba incluso a la formación y a la restauración física de la tierra de Zarahemla, de la ciudad de Zarahemla. Eso debió haber sido impresionante para ellos, porque al ver la destrucción tras la muerte de Cristo, ellos hubiesen preguntado: está arruinado todos los siglos, todos los cientos de años de trabajo exhausto para edificar esas ciudades. Bueno, el Señor los había acompañado y los había hecho prosperar, hermanos, al grado de que se volvieron un pueblo hermoso. Hermoso y próspero. Y cuando hablamos de hermosura, evidentemente podemos tocar el tema físico, hermanos y hermanas, pero esa hermosura de las personas que viven de acuerdo a los mandamientos del Señor, que si bien no llegamos a la perfección, pero cómo nos encaminamos o cómo se encaminaron ellos, hermanos, el pueblo del Señor, puesto que no había ni ricos ni pobres. Eran uno en propósito, eran uno en las manos del Señor, eran uno en la iglesia, se apoyaban, se respetaban y un montón de cosas más. Y ocurrió que pasó el año 71 y también el año 72, sí, y por último hasta que hubo pasado el año 79, sí, y aún 100 años habían pasado y los discípulos que Jesús había seleccionado se habían ido todos al paraíso de Dios. Con excepción de los 3 que habían de permanecer, y fueron ordenados otros discípulos en lugar de ellos. Y también muchos de los de aquella generación habían muerto ya. Y ocurrió que no había contenciones en la tierra, a causa del amor de Dios que moraba en el corazón del pueblo. Recuerdan, hermanos, que para estas alturas el Señor había concedido a sus discípulos los deseos de su corazón. Y 3 de ellos, hermanos, habían pedido no morir. Habían pedido permanecer para cuando nuestro Señor Jesucristo regresara. Vamos a ubicar, hermanos y hermanas, lo que está sucediendo en la crónica del Libro de Mormón. ¿Y qué fue lo que pidieron esos discípulos que con mucho humildad le suplicaron a nuestro Señor Jesucristo este hecho milagroso que quedará perpetuado para siempre? En el 28, hermanos y hermanas, vamos a leerlo diciendo: y contestaron todos salvo 3 diciendo: deseamos que después que hayamos vivido hasta la edad del hombre, que nuestro ministerio, el cual nos has llamado, se termine, a fin de que vengamos presto a ti en tu reino. Había 3 que no habían dicho esa declaración. Y él les dijo: benditos sois porque deseaseis esto de mí. Por tanto, después que hayáis llegado a los 72 años de edad, vendréis a mí en mi reino y conmigo hallaréis reposo. Jesucristo dio profecías, hermanos, muy específicas como las de Samuel. A la edad de 72 vendrán conmigo. Y habían pasado incluso 100 años y esos
que habían deseado en su corazón que irían al Padre en su reino, ya se habían ido, ya habían marchado con el Señor. Y cuando les hubo hablado, se volvió hacia los tres y les dijo: ¿qué queréis que haga por vosotros cuando haya ido al Padre? Y se contristó el corazón de ellos porque no se atrevían a decirle lo que deseaban. Y él les dijo: he aquí conozco vuestros pensamientos y habéis deseado lo que de mí deseó Juan, mi amado, quien me acompañó en mi ministerio antes de que yo fuese levantado por los judíos. Por tanto, más benditos sois vosotros, porque nunca probaréis la muerte, sino que viviréis para ver todos los hechos del Padre para con los hijos de los hombres, aún hasta que se cumplan todas las cosas según la voluntad del Padre, cuando yo venga en mi gloria con los poderes del cielo. Y nunca padeceréis los dolores de la muerte, sino que cuando yo venga en mi gloria seréis cambiados de la mortalidad a la inmortalidad en un abrir y cerrar de ojos, y entonces seréis bendecidos en el reino de mi Padre. Y además, no sentiréis dolor mientras viváis en la carne, ni pesar, sino por los pecados del mundo, y haré todo esto por motivo de lo que habéis deseado de mí, porque habéis deseado traer a mis almas de los hombres mientras existe el mundo. Gran premio que habían recibido esos que no se atrevían a decirle al Señor que querían verle incluso cuando viniese en su segunda venida. Y el Señor se los concedió. Y el Señor Jesucristo les cumplió esa petición que venía desde el alma, hermanos. En 4 Nefi habla de que todos los otros apóstoles se habían marchado al reino del Señor. Y esos 3 permanecían. Miren las palabras que dice Mormón a continuación acerca de estos 3 nefitas, que nos pueden llevar a las lágrimas, si usted así lo siente. Hermanos, y dice más adelante: y ocurrió que pasó el año 71 y también el año 72, sí, y por último hasta que hubo pasado el año 79, y aún 100 años habían pasado, y los discípulos de Jesús se habían ido todos al paraíso, con excepción de los 3 que habían de permanecer, y fueron ordenados otros discípulos en lugar de ellos, y también muchos de los de aquella generación habían muerto ya. Y ocurrió que no había contenciones en la tierra a causa del amor de Dios que moraba en el corazón del pueblo. Y no había envidias, ni contiendas, ni tumultos, ni fornicaciones, ni mentiras, ni asesinatos, ni lascivias de ninguna especie. Y ciertamente no podía haber un pueblo más dichoso entre ellos los que habían sido creados por la mano de Dios, tal y como lo dice el título de la clase. No había, hermanos, por las consecuencias que habían vivido los que habían visto a Cristo, y aún los que ya habían muerto, con excepción de esos 3 nefitas, seguían viviendo porque había el amor de Cristo en sus corazones. Después dice: no había ladrones, ni asesinos, ni lamanitas, ni ninguna especie de hita, sino que eran uno, hijos de Cristo y herederos del reino. Había unión, amigos y amigas. Una unión que era en el Señor Jesucristo. La unión no debe de ser en las riquezas ni en las cosas temporales, sino en el Señor, que es dador de esas riquezas y de las cosas temporales también. Y cuán bendecidos fueron, porque el Señor los bendijo en todas sus obras. Sí, fueron bendecidos y prosperaron hasta que hubieron transcurrido 110 años, y la primera generación después de Cristo había muerto ya, y no había contención en toda la tierra. Y entonces, hermanos, sucedió que Nefi, el que llevaba estos últimos anales, murió. ¿Recuerdan, hermanos, a Nefi, el discípulo del Señor, a quien el Señor le llamó por primera vez como Nefi, levántate? Fue la primera persona a la que le habló directamente en su aparición. Había fallecido. Y llevaba la historia sobre las planchas de Nefi, y su hijo Amós la continuó en su lugar y también lo hizo sobre las planchas de Nefi. Y la llevó 84 años y todavía continuaba la paz en el país. Y aquí, hermanos, hay un parteaguas en la historia de paz. Reflexionaba yo con mi esposa al estudiar la clase, que en este milagro del libro de Mormón, de periodo de paz, hermanos y amigos, ocupa muy poco espacio en 4 Nefi, y se acaba incluso hacia el verso 20.
de manera parcial y paulatina. Sabrá el Señor en su propósito por qué nos dejó saber tan poco. Pero lo que sabemos, hermanos, son todas estas cosas en común, que era un pueblo hermoso, que todos se habían convertido, que obraron grandes milagros, que había unión en Cristo, que habían restaurado sus ciudades, que eran felices, que no había pobres ni ricos, no había ningún tipo de hitas. Y aquí comienza a cambiar la historia. Y la llevó 84 años Amós, el hijo de Nefi, y todavía continuaba la paz en el país, con excepción de una pequeña parte del pueblo que se había rebelado contra la iglesia y tomado sobre sí el nombre de lamanitas. Recién retoman el nombre de lamanitas aquellos que se habían comenzado a salir del convenio que el Señor, y de la alegría y del gozo y de la emoción. Y así que otra vez empezó a haber lamanitas en la tierra, saltando al 24. Y ahora bien, en este año, el 201, empezó a haber entre ellos algunos que se ensalzaron en el orgullo, tal como el lucir ropas costosas y toda clase de perlas finas y de las cosas lujosas del mundo. Hermanos, el impacto duró más o menos unos 200 años. 200 años, amigos y amigas, en donde las personas vivieron, gozaron, palparon y fueron testigos del gozo de la aparición del Dios de Israel en América. Después del año 200, en el 201, después del acontecimiento, comenzaron a surgir ciertas cosas que usted puede corroborar. Lo vemos en hacia el principio de nuestra lectura en 4 Nefi, desde el 35 al 321 después de Cristo abarca esta crónica tantos años, hermanos, como en ningún otro capítulo abarcados dentro del libro de Mormón. Es increíble, pero real, ciertamente. Se ensalzaron en el orgullo, tal como lucir ropas costosas y toda clase de perlas finas y de las cosas lujosas del mundo. Y de ahí en adelante ya no tuvieron sus bienes y posesiones en común entre ellos, y empezaron a dividirse en clases y empezaron a establecer iglesias para sí con objeto de lucrar, y comenzaron a negar la verdadera iglesia de Cristo. Y sucedió que cuando hubieron transcurrido 210 años, ya había en la tierra un gran número de iglesias, sí, había muchas iglesias que profesaban conocer al Cristo y sin embargo que toleraban toda clase de iniquidades y abominaban lo que era sagrado a quienes le estaban prohibido por motivo de no ser dignos. Quise decir, y les administraban lo que era sagrado a quienes estaba prohibido por motivo de no ser dignos, refiriéndose a los sacramentos. Y esta iglesia se multiplicó en gran manera por causa de la iniquidad y por el poder de Satanás que se apoderó de todos sus corazones. Hermanos y hermanas, dice más adelante en el 36, y aconteció que este año se levantó un grupo que fue llamado nefitas, y eran verdaderos creyentes en Cristo, y entre ellos se encontraban aquellos que los oramitas llamaban jacobitas, y aquellos que los lamanitas, llamaban jacobitas, josefitas y soramitas. Hermanos, el pueblo se volvió a dividir. Y aparecían, voy a anotar las iniciales, aparecieron los nefitas, aparecieron los soramitas, aparecieron los josefitas y los jacobitas. Estos denominados el pueblo del Señor. Otra vez, como en sus inicios, después de haber pasado varios años ya de la visita de Jesucristo, los que creían pertenecían a estas 4 casas. Por tanto, verdaderos creyentes en Cristo y los verdaderos adoradores de Cristo, entre los cuales se hallaban los 3 discípulos de Jesús. Aquí estaban los 3 nefitas, incluidos aquí, se hallaban los 3 nefitas. Y va a seguir hablando el libro de 4 Nefi acerca de ellos y lo que hacían y para qué habían sido llamados, que es algo que vamos a ver muy interesante a continuación en la parte final de la clase. Eran llamados nefitas, jacobitas, josefitas y soramitas. ¿Cuáles? Aquí, en los del pueblo del Señor. Y aconteció que aquellos que rechazaban el evangelio eran llamados lamanitas, lemuelitas e ismaelitas. De otro lado, hermanos, como acá, entre lefitas y lamanitas, otra vez empezó a haber la división del pueblo y evidentemente el orgullo y demás. Había lamanitas, como dice 4 Nefi, lemuelitas e ismaelitas.
como en el principio, como en el libro de Jacob, hermanos. Volvieron a acordarse de sus divisiones, de su incredulidad y se comenzaron a dividir otra vez. Hermanos, estos son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 casas, unos creyentes y otros incrédulos, adjuntados en dos clases de nefitas y lamanitas, por así verlo. Y más adelante les comparto algo muy interesante que podemos corroborar todos nosotros acerca de estas 7 casas. Y aconteció que aquellos que rechazaban el evangelio se denominaron lamanitas, lemuelitas e ismaelitas, y estos no degeneraron en la incredulidad, sino que intencionalmente se rebelaron contra el evangelio de Cristo y enseñaron a sus hijos a no creer, así como sus padres degeneraron desde el principio. Y fue por motivo de la iniquidad y la abominación de sus padres, así como fue en el principio, y les enseñaron a odiar a los hijos de Dios, tal como se había enseñado a los lamanitas a aborrecer a los hijos de Nefi desde el principio. Y sucedió que la parte inicua del pueblo empezó otra vez a reconstruir los juramentos y las combinaciones secretas de Gadiantón. Y desde entonces empezaron a afligirse los discípulos por el pecado del mundo. ¿Cuáles? Los que habían sido llamados, incluyendo también los 3 nefitas. Y ocurrió que cuando hubieron pasado 300 años, tanto el pueblo de los nefitas como el de los lamanitas se habían vuelto sumamente inicuos, los unos iguales que los otros, aún dividiéndose entre los que creían, hermanos, y los que no creían. Para el año 300 ya eran inicuos tanto nefitas, ismaelitas, josefitas, jacobitas, lemuelitas, ismaelitas y demás. Y aconteció que los ladrones de Gadiantón se extendieron por toda la superficie de la tierra, y no había quien fuese justo salvo los discípulos de Jesús. Y acumulaban y guardaban oro y plata en abundancia y traficaban en mercaderías en toda clase. Y sucedió que cuando hubieron transcurrido 305 años, y el pueblo seguía todavía en su iniquidad, murió Amós, y su hermano Amarón llevó los anales en su lugar. Y aconteció que cuando hubieron pasado 320 años, Amarón, siendo constreñido por el Espíritu Santo, ocultó los registros que eran sagrados. Sí, todos los anales sagrados que se habían transmitido de generación en generación, los cuales eran sagrados, aún hasta el año 320 de la venida de Cristo. Y los ocultó para los fines del Señor, con objeto de que volvieran otra vez al resto de la casa de Jacob, según las profecías y las promesas del Señor, y así concluyen los anales de Amarón. Vemos que en un abrir y cerrar de ojos, hermanos, después de casi 200 años de paz, de igualdad, de amor, de unidad, de milagros, de ser un pueblo hermoso, los lamanitas y los nefitas, hermanos, dejaron de observar al Señor, y ya vendrá el ocaso de la civilización nefita y la degeneración y la perversidad de los lamanitas, que después pasaron a ser los pueblos que los conquistadores vieron y tuvieron contacto cientos de años después. Antes de concluir nuestra clase, eche un vistazo, hermanos, a lo que hemos visto de acuerdo a lo que se dice el manual del día de hoy aquí en la clase con Benji Monroy. Hay temas muy interesantes de el establecer el nombre de la iglesia, el establecer la paz, la observancia del libro de Mormón, de la restauración, el respetar a la gente de otras denominaciones religiosas y observar qué es lo que pasa cuando podemos llegar a la unidad de la fe, las grandes bendiciones que se nos invitan a todos nosotros a poder disfrutar. Y también, hermanos, vemos cómo es que rescatar las tradiciones que no son tan buenas nos lleva otra vez a la división y a la incredulidad hacia Cristo. En un artículo que voy a dejar en la descripción del video del arqueólogo y compañero de nosotros, Javier Tobar, hay una analogía muy interesante en cuanto a las 7 colonias que se comenzaron a denominar y que ya se habían denominado tan pronto como los nefitas llegaron a las costas del Nuevo Mundo. Si se dieron cuenta, y para finalizar nuestra clase, yo establecí 7 colonias de acuerdo a lo que nos dice 4 Nefi. Nos dice nefitas, soramitas, josefitas, jacobitas, lemuelitas, lamanitas e ismaelitas. Son 7. Hay paralelismos muy interesantes en las antiguas civilizaciones de nuestros antepasados.
como el origen de la civilización azteca de un lugar llamado Chicomostoc, que ustedes pueden estar viendo en pantalla en este momento. Chicomostoc, mejor conocido o traducido como el lugar de las 7 cuevas, también es el origen de 7 colonias, de 7 cuevas de donde descendían los descendientes de aquellos que tuvieron contacto al tiempo de la conquista. Si ustedes pueden observar, hermanos y hermanas, ellos ejemplificaron en lienzos y en códices el lugar de las 7 cuevas en donde ellos, o de donde ellos habían descendido. Y por paralelo que parezca, hermanos, entendiendo de que no hay coincidencias para el Señor, también había 7 colonias que habían poblado la faz de la tierra y que en algún momento habían sido hermosos a la vista del Señor y que poco a poco se fueron olvidando de Él. Esto, que pueden ustedes corroborar en el artículo que les voy a comentar, lo han estudiado muchos eruditos a lo largo de la historia, dentro y fuera de las universidades de Brigham Young y de otras muchas personas que, por ejemplo, aquí en Central de las Escrituras, han dado de su tiempo para ir conectando la historia de nuestros antepasados y la historia de ellos mismos, pero relataba de una manera y en un ambiente cristiano como lo es el Libro de Mormón. ¿Lo habían podido corroborar así? Imposible que el profeta José hubiese obtenido de fuentes contemporáneas tal conocimiento, mucho menos a la distancia y al estar tan alejados de tecnologías como internet, teléfono, televisión, sistemas de streaming y demás. Esto pasa a ser un paralelismo que conecta muy bien a nuestras raíces y a aquellos de los que se habla en el Libro de Mormón. Así que ustedes lo pueden corroborar. Es una opinión muy particular del arqueólogo Javier Tobar, que es compañero de nosotros, que fue mi maestro en el Benemérito también, y de muchos otros eruditos que lo han manifestado así como una similitud entre estas 7 casas y las casas provenientes o de donde provenían los antiguos pobladores de Mesoamérica. Hermanos y hermanas, entendiendo esta clase, les doy las gracias por haber estado el día de hoy, en este día de reposo. Gracias, hermanos, por apartar un momento para estudiar y reflexionar de que Jesucristo es el Hijo de Dios, se apareció en el continente americano y de ello testificó como algo real, como algo que verdaderamente podemos entender, repasar y escudriñar en el Libro de Mormón. Yo soy Benji Monroy y comparto esta humilde clase, que aunque no es la mejor, es dada de todo corazón. En el nombre de Jesucristo. Amén.